la licencia de prótesis valvular infectada. La guía, en estos casos, se va a recomendar la cirugía temprana para así mismo eliminar pues, el foco infeccioso. En cuanto al aneurisma infeccioso, esta es muy rara y es conocida como también aneurisma micótico. Esta es potencialmente pues, devastadora. Se va a originar por la diseminación hematógena de las bacterias desde el foco endocárdico hacia la pared arterial y va a producir lo que es arteritis infecciosa, ya que va a debilitar el vaso y va a generar pues aneurismas. Los aneurismas pueden ser intracraneales, viscerales o periféricos, aunque los cerebrales son los más comunes y se van a asociar frecuentemente a lo que es hemorragia subaracnoidea, eh, o intracerebral y clínicamente se va a manifestar por cefalea intensa, convulsiones o ese déficit neurológico focal. Y el manejo depende del tamaño y también la localización. Si son pequeños y estales, se puede tratar con tratamiento con antibiótico prolongado y también vigilancia por neuroimagen, pero si son rotos o de gran tamaño, ya se va a requerir esa intervención neuroquirúrgica o endovascular urgente. Y en cuanto a las complicaciones neurológicas, estas aparecen aproximadamente entre el 20 al 30% de los pacientes con endocarditis infecciosa y puede ocurrir ya sea antes o después de que uno lo diagnostica. Entre los más frecuentes tenemos el ictus por embolización de vegetaciones que va a estar acompañado pues, de fiebre de causa desconocida. También tenemos la meningitis o abscesos cerebrales que son secundarios a esa diseminación bacteriana. Y también puede ocurrir que haya una hemorragia cerebral por la ruptura de un aneurisma micótico. La guía enfatiza que en pacientes con ictus que se han acompañado de esta fiebre, que es de origen desconocido, se va a considerar siempre la posibilidad de endocarditis infecciosa y realizar pues estudios de imagen y asimismo pues los hemocultivos. En cuanto a la embolia sistémica, esa es una de las complicaciones más temidas y frecuentes en la endocarditis infecciosa y se va a producir por la migración de vegetaciones valvulares hacia la circulación arterial y puede afectar distintos órganos dependiendo del lado del corazón que esté comprometido. Por ejemplo, si es el lado izquierdo, hablamos de la válvula mitral o de la aórtica. Y aquí los émbolos se van a dirigir principalmente a lo que es el cerebro y también el vaso, aunque pueden llegar a afectar los riñones, extremidades o vasos coronarios. Al contrario, pues la endocarditis del lado derecho, las embolias se van a dirigir hacia el pulmón y se va a manifestar como una embolia séptica pulmonar. Lo que la guía destaca de la embolia eh, es la cual es que es mayor durante los primeros días de antibiótico y lo que son las primeras 24 o 48 horas ya llegan como a disminuir progresivamente después ya de conforme pues este tiempo. Entre los factores de riesgos tenemos el tamaño y la movilidad de las vegetaciones, especialmente si miden más de 10 milímetros, la localización si es en la válvula mitral, sobre todo pues en la cara anterior, la presencia de microorganismos altamente virulentos como son Staphylococcus aureus, Streptococcus gallolíticos o la cándida, y un antecedente de una embolia previa, ya sea una afectación de múltiples válvulas. Aquí el manejo clínico va a consistir en iniciar antibióticos bactericidas de amplio espectro de una forma inmediata y una vez ya esté estable el paciente se va a considerar pues la cirugía valvular temprana. Esto pues si persiste una vegetación grande o si hay episodios de émbolos recurrentes. Tenemos lo que es la alteración del ritmo y la conducción. Estos son menos frecuentes pero tienen una gran relevancia pronóstica. En cuanto al bloqueo auriculoventricular es la manifestación más común, generalmente cuando es consecuente a un absceso perivalvular, sobre todo cuando la infección afecta la válvula aórtica y se extiende hacia el tabique intraventricular. Y esas alteraciones pueden variar desde un bloque de primer grado hasta bloques completos de tercer grado. Los datos del estudio Euroendo van a reportar que una incidencia en cuanto al bloqueo de primer grado del 8 a 1% de los casos,
de segundo grado del 0,6% de los casos y de tercer grado del 2,8% de los casos. La aparición de un nuevo bloque de conducción o que exista una bradicardia inexplicable en un paciente con endocarditis va a ser un signo de alarma que va a sugerir pues extensión de la infección hacia el tejido perivalvular. Y lo que la guía va a recomendar es realizar una ecocardiografía transesofágica que sea urgente para descartar pues, la presencia de abscesos o pseudoaneurismas. Y tenemos la insuficiencia renal aguda. Esas otras complicaciones frecuentes, está presente entre un 30 a un 40% de los casos y puede tener varias causas. Entre ellas tenemos los fenómenos embólicos renales, glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, nefrotoxicidad por los antibióticos, especialmente los aminoglucósidos o la vancomicina, o sepsis con hipotensión prolongada. La presencia de esa insuficiencia renal se va a asociar a un aumento significativo de la mortalidad y esto va a limitar pues, el uso de los antibióticos nefrotóxicos y complica así el manejo hemodinámico. Sin embargo, va a ser importante destacar que la insuficiencia renal aguda pues, no debe ser una razón para retrasar la cirugía cardíaca. Bueno, esta diapositiva aborda uno de los principales sí, los puntos más importantes del manejo de la endocarditis infecciosa. Entonces tenemos lo que son indicaciones para poder realizar una cirugía. Esto a pesar de que los avances en el tratamiento antibiótico han mejorado hasta el 50% de los pacientes, pues terminan casi siempre en la necesidad de una intervención quirúrgica, que el objetivo de la cirugía va a ser eliminar el foco infeccioso para reparar el daño valvular y prevenir complicaciones fatales como la insuficiencia cardíaca o la embolia sistémica. Uno de los factores que va a incluir va a ser tanto los microbiológicos, los clínicos y también los ecocardiográficos, que esto pues apoya la necesidad de una cirugía precoz, sobre todo cuando es una endocarditis del lado izquierdo, ya sea mitral o aórtica. Entonces, entre ellos va a destacar lo que es la insuficiencia cardíaca, ya que es la principal indicación quirúrgica y la complicación más frecuente que ocurre por la destrucción de la válvula y la regurgitación severa. También esos eventos embólicos recurrentes, es decir, cuando el paciente presenta más de un episodio de embolia sistémica o cerebral a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. Tercero, un bloqueo auriculoventricular o alteraciones de la conducción que van a sugerir la presencia de abscesos perivalvulares o destrucción del tejido cardíaco. Y cuarto, el shock séptico que es persistente o una infección incontrolada donde la cirugía pues debe retirar ese foco infeccioso que pues no va a responder a los antibióticos. Otro de los factores va a ser los microbiológicos, ya que pues cumple un papel muy importante porque los microorganismos de alta virulencia o resistencia se van a asociar a un peor pronóstico y suelen requerir tratamiento quirúrgico. Entre ellos tenemos endocarditis por hongos, que es raro, pero responde pues al tratamiento médico y requiere pues extracción valvular, enterococos resistentes a banco o cepas de estafilococos aureus metilcilinos resistentes y los bacilos gram negativos multiresistentes, en los que el control de la infección con antibióticos pues, es casi imposible. En estos casos, la cirugía tiene un papel tanto terapéutico como profiláctico, ya que evita la progresión de la infección y asimismo reduce la mortalidad. Tercero, pues tenemos los factores ecocardiográficos, ya que esta es clave para definir la necesidad de la cirugía. Las guías y el artículo destacan tres hallazgos principales. Entonces tenemos las vegetaciones mayores a 10 milímetros que les mencioné, y especialmente si son móviles o si el paciente ya ha tenido embolias previas. Segundo, el crecimiento de las vegetaciones durante el tratamiento antibiótico, lo que indica pues fallo terapéutico. Y tercero, complicaciones perianulares como son los abscesos, pseudoaneurismas o fístulas intracardíacas. Además, también la presencia de regurgitación valvular severa o afectación del aparato mitral anterior que también orienta a una cirugía temprana. Aquí pues la cirugía busca eliminar
tanto las vegetaciones, drenar los abscesos y reconstruir la válvula para prevenir pues, el deterioro hemodinámico. Cuarto, tenemos la parte de la herramienta pronóstica Endoval Score. Este es una herramienta reciente que va a permitir estimar el riesgo de la mortalidad quirúrgica y también postoperatoria en pacientes con endocarditis. Este puntaje va a tomar variables como edad, comorbilidades, ya sea insuficiencia renal, shock séptico, entre otros. También características del germen, por ejemplo, si no está Staphylococcus aureus o son infecciones fúngicas. Y tercero, los hallazgos por la ecocardiografía, como son vegetaciones grandes o abscesos. En el gráfico se observa cómo la mortalidad aumenta significativamente en los pacientes con múltiples factores. Por ejemplo, la probabilidad de la mortalidad puede llegar a superar hasta el 40% en pacientes con insuficiencia cardíaca y también vegetaciones grandes, en comparación con el 10% de aquellos que tengan una enfermedad localizada y estén controladas. Y quinto, pues está el enfoque de la cirugía según pues la urgencia. Entonces, la guía nos va a recomendar como 3 niveles. La emergente, la emergente que debe realizarse en las primeras 24 horas, la urgente dentro de los 7 días y electiva pues tras estabilizar al paciente. Y en esta diapositiva nos va a mostrar como el algoritmo para decidir el momento ideal de la cirugía en pacientes con endocarditis infecciosa del lado izquierdo, es decir, que afecta las válvulas mitral o la aórtica. Entonces, las decisiones quirúrgicas se van a basar en 3 escenarios. Si es insuficiencia cardíaca, infección incontrolada y riesgo embólico elevado o embolia establecida. Cuando uno de ellos tiene un nivel distinto de urgencia, que puede haber una cirugía de emergencia hasta una no urgente, va a depender pues de la estabilidad hemodinámica y también de la respuesta al tratamiento médico. En primer lugar, pues de la insuficiencia cardíaca es la indicación más frecuente y más clara de la cirugía. Si el paciente presenta shock cardiogénico o edema pulmonar, se trata de un cuadro grave que requiere una cirugía de emergencia. Idealmente en las primeras 24 horas, esto con una clase 1. Es decir, pues muy recomendable y revisarlo sí o sí. Cuando no hay shock, pero si hay una mala tolerancia hemodinámica, como puede ser disnea progresiva o congestión refractaria, la cirugía debe realizarse de forma urgente, dentro de los primeros 7 días. Y si la cirugía, pues, la insuficiencia es leve o el paciente está estable, pues se puede realizar en no urgente, ya cuando pues, el paciente se haya controlado la infección y tenga optimizada la función cardíaca. El segundo escenario va a corresponder a la infección incontrolada, es decir, cuando el tratamiento antibiótico pues, no logra erradicar el foco infeccioso, y en estos casos sí existen los abscesos, los aneurismas falsos o vegetaciones en crecimiento, la cirugía pues debe ser urgente. Si no existen lo que acabé de mencionar, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unos hemocultivos y si persisten positivos o es una infección por hongos o bacterias multiresistentes, debido pues al alto riesgo de fracaso del tratamiento médico, se debe pues realizar una cirugía urgente también. Pero si ya aquí está estable o no hay como esos riesgos, pues sí puede ser urgente o no urgente. Y pues si son como menos agresivos, pues también, ay no logro ver acá. No puede, si no son agresivos, puede ser no urgente, pero si es como pues Staphylococcus aureus o bacilos gram negativos o no hace, pues una cirugía urgente. Y el tercer escenario es un riesgo alto embólico o una embolia ya establecida. Entonces, si el paciente tiene una vegetación mayor a 10 milímetros y ya presentó ese evento embólico, la cirugía debe ser urgente. Si las vegetaciones son grandes pero sin embolias y además hay otras indicaciones como insuficiencia cardíaca o infección persistente, también se recomienda la cirugía urgente. Si las vegetaciones son grandes
Por otro lado, cuando el paciente está estable, tiene vegetaciones grandes, pero no tiene complicaciones, se puede considerar una cirugía urgente con menor prioridad. Y por otro lado, finalmente, si las vegetaciones pues, son pequeñas y no hay riesgo embólico, se continúa con el tratamiento antibiótico y la vigilancia ecocardiográfica estrecha. Y pues esta imagen nos muestra como un algoritmo en general del manejo de la endocarditis. Entonces todo inicia con la toma de los hemocultivos, también con los estudios de imagen. Luego se comienza el tratamiento empírico intravenoso, que se ajusta según el resultado del cultivo, sea pues el manejo guiado por el equipo multidisciplinario, se evalúa si existen complicaciones, si las hay como insuficiencia cardíaca, pues puede pasar a una cirugía, pues ahí de urgencia, de emergencia o que no sea urgente. Si no hay complicaciones, pues el paciente continúa el tratamiento adecuado y seguimiento estrecho. Y finalmente, una vez estabilizado, puede pasar a un tratamiento ambulatorio y por último, pues la educación en prevención y cuidados posteriores que pues, ya los había comentado al inicio de la exposición. Entonces, esta diapositiva va a abordar el manejo quirúrgico de los pacientes con endocarditis, una etapa que es clave en los casos complicados o que son refractarios al tratamiento médico. Entonces, primero tenemos la coronariografía. Esta, antes de realizar la cirugía valvular, se debe evaluar pues, los estados de las arterias coronarias, especialmente en varones que son mayores de 40 años, en mujeres posmenopáusicas o pacientes con factores de riesgo cardiovascular o antecedente de una enfermedad coronaria. Esta evaluación se debe de hacer mediante la coronariografía con el fin de detectar lesiones obstructivas que van a requerir intervención simultánea durante la cirugía valvular. Sin embargo, la guía va a desaconsejar la realización de este método en casos donde exista vegetación en la válvula aórtica debido al riesgo de embolización iatrogénica. Esto se debe a que la manipulación del catéter en la raíz aórtica puede llegar a desprender vegetaciones y causar pues una embolia cerebral grave. Segundo, tenemos la ecocardiografía intraoperatoria, es decir, que durante la cirugía se va a realizar ecocardiografía transesofágica y tiene un papel fundamental, ya que va a permitir al equipo quirúrgico evaluar el grado de infección y también el daño estructural antes de la reparación con el reemplazo valvular. Con esta herramienta se va a poder confirmar la presencia y extensión de abscesos o fístulas, determinar la estabilidad de las vegetaciones y su localización, evaluar el estado de las válvulas que no estén afectadas y valorar la función ventricular global y segmentaria antes y después de la intervención. Y tercero, pues las complicaciones postquirúrgicas, que son pues de alto riesgo en el procedimiento, en las que incluye coagulopatía, que puede predisponer a hemorragias o necesidad de transfusiones, reexploración torácica por sangrado o taponamiento cardíaco, hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda o preexistente, complicaciones neurológicas como ictus o transformación hemorrágica y lesiones previas, síndrome bajo gasto cardíaco que puede requerir soporte inotrópico mecánico, traqueotomía en pacientes con una ventilación prolongada, prolongación de la hospitalización que puede extenderse varias semanas por la necesidad de complementar ese tratamiento antibiótico intravenoso, el implante de marcapasos permanentes, esto en especial cuando hay abscesos perivalvulares que van a dañar el sistema de conducción y en casos más severos, pues las muertes posoperatorias, que pueden llegar a alcanzar entre el 15 y 20% según la gravedad quirúrgica del paciente. Y pues una vez finalizado el tratamiento, el seguimiento del paciente endocarditis va a ser fundamental para prevenir recaídas, detectar complicaciones tardías y asimismo promover una adecuada recuperación. Durante el primer año se debe realizar una o más evaluaciones clínicas y posteriormente el control debe de continuar pues, de forma anual. Es importante medir los marcadores inflamatorios como hemograma, PCR y también la procalcitonina. Esto poco después de haber finalizado la terapia antibiótica con el fin de confirmar la resolución de la infección y descartar inflamación persistente.
Además, se va a recomendar realizar un hemocultivo de control aproximadamente una semana después de haber terminado el tratamiento antibiótico para asegurarse que no haya bacteriemia residual o recurrencia. Y otro aspecto clave va a ser la educación al paciente. Este se le debe informar sobre el riesgo de recaída o reinfección y enseñarle las señales de alarma que pues va a requerir una atención médica inmediata, como es fiebre, escalofríos, síntomas compatibles con infección y en caso de presentarlos se debe realizar un hemocultivo antes de iniciar terapia antibiótica empírica. También se debe promover medidas preventivas y de autocuidado. Es esencial mantener una buena salud vocal y pues todo lo que ya había mencionado anteriormente al inicio de la exposición. Por último, el seguimiento debe ser multidisciplinario y centrado en el paciente. La guía resalta la importancia de la continuidad asistencial, la coordinación entre especialistas, la participación activa tanto del paciente como de su familia en la toma de las decisiones. Durante el seguimiento va a ser fundamental identificar los factores de riesgo que están asociados a la recurrencia. Entre ellos tenemos lo que es el tratamiento antibiótico inadecuado, ya sea por error en el fármaco, dosis o ya sea la duración del mismo. También van a influir las infecciones por microorganismos resistentes o de difícil erradicación, como es la brucela, legionela, la clamidia, micoplasma, entre otros. Cuando es una endocarditis causada por estafilococcus aureus o enterococos, ya que tienen riesgo especialmente elevado de recurrencia, al igual que los casos de infección polimicrobiana en personas que se inyectan drogas. Otros factores de riesgos van a incluir la presencia de una válvula protésica, ya que existen focos metastásicos que van a persistir como abscesos, o la resistencia a los regímenes antibióticos convencionales. También se va a asociar a una peor evolución de la persistencia de fiebre más allá del séptimo día postoperatorio, los cultivos valvulares positivos y también condiciones de base como una enfermedad renal crónica o la diálisis. Además, va a ser importante considerar factores conductuales como la incapacidad de la adherencia al tratamiento médico, el consumo de drogas intravenosas o el higiene oral deficiente, todos los cuales pueden favorecer a la reinfección. Por ello, la guía también va a enfatizar la educación en uso más seguro de drogas inyectadas, incluyendo las medidas de reducción de daños, no reutilizar ni lamer pues, las agujas, limpiar la piel con el alcohol antes de inyectar, utilizar aguja o material estéril, evitar inyectarse cuando está solo y cuando esté posible, pues portar naloxona para así evitar una sobredosis. Y por último está el pronóstico, el cual ha mejorado de forma significativa en los últimos años gracias a los avances en el diagnóstico precoz, las terapias antibióticas dirigidas y el manejo quirúrgico oportuno. Se estima que las tasas actuales de supervivencia a largo plazo tras completar el tratamiento van a ser aproximadamente un 85 a 90% al año y entre un 70 y 80% a los 5 años. Sin embargo, estas cifras pueden variar por varios factores clínicos. El pronóstico menos favorable en pacientes con endocarditis sobre válvula protésica van a ser infecciones causadas por estafilococcus aureus o microorganismos multiresistentes, y en aquellos que tengan complicaciones neurológicas, insuficiencia cardíaca o disfunción renal severa. Además, la persistencia de fiebre o hemocultivos positivos durante el tratamiento, así como la necesidad de una cirugía urgente o la presencia de abscesos perivalvulares también se asocia a una mayor mortalidad. Por otro lado, los pacientes van a recibir seguimiento estrecho multidisciplinario que incluye tanto cardiólogos, infectólogos, cirujanos cardiovasculares, el equipo de enfermería, entre otros, que van a mantener esa adecuada adherencia al tratamiento y suelen tener pues mejores resultados a largo plazo. Y ya. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana Belén. Ay, qué cosas. Usted no se había dado cuenta en que ya, pues, ya terminó y le faltaba como media hora de exposición. Cabezona. Ay. Bueno, Imagínense. les cuento. Digamos que ustedes ya han visto endocarditis infecciosa, yo creo que a través de la carrera en múltiples ocasiones, en medicina interna, los que les dio por hacer alguna rotación por cuidados intensivos, tal vez uno les hace énfasis.
Y no es más por el hecho de que a pesar de que a nosotros nos meten esta patología, a la mayoría de personas se les olvida tener esta como diagnóstico diferencial. En diferentes ocasiones de pronto han llegado pacientes a la Clínica Colombia, sea con el uso de algún catéter de hemodiálisis o sencillamente diciendo, doctor, es que estoy haciendo fiebre desde hace 3 meses. Y lo último que el médico general y algunos especialistas, y me incluye en muchas ocasiones yo, se nos olvida es que a pesar de que el paciente venga por una patología X, oye, siempre debe ser auscultado. Y nos han pasado los cacharros de que pacientes que ya han ingresado en 2 ocasiones, a algunos se le ilumina el coco a hacer lo que debe hacer un médico de forma adecuada, y es el examen físico, lo auscultó y le escuchó un soplo valvular de nuevo. Y entonces arranca usted fiebre intermitente más soplo valvular de nuevo, pues a todas luces nos empieza a llamar una posible endocarditis infecciosa. Sin embargo, el problema es que tal vez en nuestra formación médica nosotros nos han dicho que la endocarditis infecciosa, su diagnóstico o al examen físico nos debe llamar la atención solamente cuando se tiene una evidencia de focos embolígenos sépticos, como son las manchas de Roth, las manchas de Janaway, los de Osler, ¿sí? Hemorragia en astillas. Solamente ante esos eventos nos llamaba la atención y por eso tal vez siempre se nos olvida. Así como pasa con los pacientes que tienen disecciones aórticas proximales y la gente no los diagnostica porque sencillamente no auscultan al paciente. Al punto de que de pronto entonces empezamos a discutir o por eso metimos esto entre los temas, para recordarles aún así la presencia de este tipo de patologías, los criterios diagnósticos de Duke o los modificados 2023, como los trajo la doctora de forma muy completa, y a partir de eso determinar cuáles son las ayudas diagnósticas que vamos a tener, cuáles van a ser los cubrimientos antibióticos que debemos recomendar. Le voy a preguntar en estos momentos eh, al doctor, porque no va a ser mucho énfasis, la doctora hizo una exposición muy completa. No me gustó mucho las diapositivas que estaban muy atosigadas, muy recargadas, tanto así que muchas de las tablas no se podían ver, tocaba uno hacerle suma a la pantalla. Y la gracia es que una tabla que tú muestres sea visualizable por el público sin necesidad de hacer mayor esfuerzo, y más para que logre su cometido. Entonces es importante las tablas divídalas en varias partes, hágalo con transiciones, hágalo, utilice otras herramientas, pero que el público no vea eso como un chorrero de letras para poder ver que lo vaya a hacer. Igualmente, como ya le dije, estuvo muy completa la exposición. Entonces yo voy a decirle al doctor Nicolás o Nicolito, como se pone en WhatsApp. Doctor Nicolito, Yo, profe. eh, usted me va a decir por qué el uso de la rifampicina. Si uno usualmente esa rifampicina le escucha mucho en agentes antituberculosos, pero ¿por qué en este caso? ¿Cuál es el objetivo de la rifampicina? Y no busquen ChatGPT, traten de explotar esa cabecita. Profe, pues Eider, sería pues, como para cubrir organismos oportunistas. no. Eider A, cuénteme. Hola, Doc, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. La rifampicina se suele usar cuando se sospecha que hay biofilm por parte de las bacterias para eliminarlo. Correcto. El uso de la rifampicina se usa por el potencial de que una bacteria haga biofilm. Por ende, hace que se vuelva más difícil su eliminación con el uso solo de antibióticos generales. Y ahora la segunda pregunta a Eider A, que está ahí en estos momentos conectado, es, ¿y la gentamicina? Porque ante un estafilococo
o un estreptococo, porque se supone que la gentamicina no me tiene por qué cubrir. En este caso, ¿cuál es el uso de la gentamicina? Si mal no recuerdo, lo que hace es potenciar como tal los antibióticos que sí la van a cubrir. No me acuerdo si es Correcto. el efecto suicida que le llaman, algo así. Es más o menos como si fuese un efecto suicida, pero el efecto suicida no se aplica en este caso. El efecto suicida es cuando un antibiótico se mata para permitir que otro haga su efecto. Pero en este caso, este lo que busca es potenciarse porque mientras los betalactámicos que en algún punto se utilizan, lo que hace es inhibir la pared de la síntesis de la pared bacteriana. Este hace efecto directamente sobre los ribosomas, sobre la unidad que, doctor Eider, 30S. su unidad 30S, lo que potencia ese efecto bactericida. Entonces, sí es un coadyuvante, más no porque realmente me vaya a matar la bacteria. Sencillamente hace un efecto de potenciación. Correcto. Entonces, como la doctora lo mencionaba, usted empieza a hacer todo ese diagnóstico clínico y usted empieza a hacer esos hemocultivos. Usualmente, uno debe llenarse de motivos. Y evidentemente, usted tiene no tiene ecocardiograma, pues se queda corto. Lo ideal es remitir a un sitio que lo tengan. Y si usted lo tiene como ecografía a la mano o al pie de la cama, como en muchas de las instituciones suelen ya tenerlo, pues hacerle el barrido mientras el cardiólogo lo realiza. Y si usted hace la detección, pues usted le da más tiempo. ¿Por qué lo digo? Hago esta claridad. Recuerden que entre los microorganismos que de pronto usualmente se tienen en cuenta, como el Streptobovis, como el Staphylococcus aureus, esos son de fácil crecimiento. Sin embargo, los microorganismos del término HACEC, ¿sí? Haemophilus, Eikinella, Kingiela, Cardiobacterium, ¿sí? Aerobacter, ellos son de difícil crecimiento bacteriano en los cultivos. Usualmente salen después de 5 o 7 días de cultivo, mientras que los otros en las primeras 24 horas, 48 horas, están o generan una alarma, ¿sí? Una alarma que nos facilita de pronto hacer ya un manejo antibiótico guiado y nos permita de alguna u otra manera una mayor efectividad. Cuando hablamos de algunos predisponentes, cuando usted está haciendo ese proceso diagnóstico y usted tiene el posicionamiento de catéteres, muchas veces uno tiene que pensar cuál bacteria está infectando o qué tan resistente es para saber si tenemos que hacer protocolo de salvamento de catéter o sencillamente hacemos el deber ser, que es retirar los catéteres que estén infectados. Recordando que los protocolos de salvamento de catéteres están dados para aquellos catéteres de alto costo, usualmente catéteres de implantables para quimioterapia. Esos son como los que de pronto tratamos de proteger un poco más. O en aquellos pacientes, por ejemplo, que sí tienen un majurca, pero es que no tienen más vías para hemodiálisis, porque la mayoría de esos berracos terminan con trombosis en las áreas en donde tienen catéteres y hay veces si solo le queda una sola vía, a pesar de que la lógica te diga, parce, usted tiene que quitar ese catéter porque es quitar el foco para poder que el paciente recupere. Ocasionalmente nos toca buscar, tratar de soportar ese catéter hasta lo que más podamos, mientras va dando o mientras ese antibiótico hace un efecto. E inclusive en algunos puntos se ha mencionado realizar paso del antibiótico a través de ese mismo catéter para poder ir limpiando el lumen de pronto de la colonización bacteriana que ya debe tener. Sin embargo, hay protocolos establecidos para realización de salvamento de catéter, que lo podemos hablar en una cápsula pequeña pues como a modo de tarea. ¿Qué podríamos ponérsela? Uy, sería interesante. A Eiderá. Vale, doctor. Está bien. Excelente, Eiderá. Bueno, continuamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos catéteres,
usted sospecha que hay una bacteremia porque el paciente está séptico y usted le dio un estafilococo aureus, usted tiene algunos score que puede utilizar para determinar el riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Alguien se acuerda de esos score? Hay uno que es el Birsa, algo así. Sí, Eso, el BIRSTA. eso, Ajá. ajá. No, ese es como el que más tenía en cuenta sobre, por ejemplo, los pacientes que hacían bacteremia, dependiendo del score, qué tan probable es que tengan endocarditis para tomar lo que es el ecocardiograma, pero otros sí no me acuerdo, la verdad. Y el positive score. Y recuerde también el de Nova score. Entonces, de Nova score usualmente se utiliza para poder nosotros realizar una sospecha de endocarditis infecciosa en pacientes que tengan la presencia de enterococos fecalis. Y lo que es Positive Predict y Virsta son los que me van a poder, nos va a nosotros a prender las alarmas en el caso de que estemos enfrente de un estafilococo aureus. ¿Listo? ¿Aló? ¿Escuchan? No, no sé si... Sí, señor, sí se Ok, escucha. Sí, se me va, mueve. sí. Listo. Entonces, para que lo tengan, de Nova, Positive, Virsta y Predict. Son los 4 que de pronto así uno tiene como predictores. Sí hay, deben haber un poco más, pero esos tal vez son como los más resonados. Usted ya tiene el diagnóstico. ¿Qué es lo siguiente que usted se tiene que determinar? Uno, obviamente el cubrimiento antibiótico, según lo mencionó la doctora. Hay algunos manejos profilácticos, hay unos manejos o esquemas de manejo terapéutico. Digamos que ahondar sobre qué esquema va a utilizar no es, digamos que necesario en estos casos. Sabemos pues que en algunos casos lo que tratamos de hacer es combinación al menos de 3 antibióticos, que usualmente, porque recordamos los focos más comunes como son el cutáneo, el dentario o el por accesos vasculares, pues usualmente vamos a darle un cubrimiento con vancomicina, la gentamicina como coayudante y la rifampicina en caso de sospecha de biofilm. Pero cuando nosotros estamos dando ese tratamiento, tenemos que ir adelantándonos a riesgo de intervenciones quirúrgicas. Y ese tal vez es un vacío que siempre nos queda a todos. Porque si usted a mí me pregunta esto, vea, yo veo con ustedes esto cada mes y medio, veo este tipo de exposiciones. Y a mí se me olvidan los criterios ocasionalmente. Yo digo, puta, ¿y cuánto es que era? Porque es que para algunos estudios las vegetaciones deben ser mayores de 15 milímetros, pero para otros estudios empezaron a decir ya a partir de 10 milímetros cuál es el criterio real y empiezo, y no me acuerdo. Entonces el hecho de que ustedes refresquen esto pues es importante, nuevamente. Ya reconociendo ustedes cuáles son los criterios quirúrgicos, ¿sí? Pues obviamente tienen que empezar a recordar las otras complicaciones como lo mencionó la doctora. Esa embolización séptica es importante determinarla en qué casos o en qué casos de pronto yo creo que es supremamente meritorio que lo tengamos en cuenta en aquellos pacientes que usted por obligación tenga que realizar anticoagulación. Porque lo embarrada de las cosas es que cuando yo hago embolización de corazón izquierdo, muchos de esos émbolos sépticos se van y se ubican a nivel cerebral. Y eso genera que digamos que en palabras castizas, ese vaso quede proclive a generar sangrado. Por lo cual, 2 segundos que mi cielito me está hablando. Ya, qué pena con ustedes. Allá, digamos que debilitan esa pared del vaso y en el caso, por ejemplo, de una fibrilación auricular o el paciente que tiene válvula protésica con alto riesgo
embolización y que usted requiera tener anticoagulado, ahí está parte del ¿cómo se llama? Del QI de usted decir, pues puta, aquí tengo que individualizar al paciente. Y posiblemente te va a tocar dejarlo sin anticoagulación, al menos durante las primeras 48 horas, ¿sí? Porque como dijo la doctora, usualmente en las primeras 48 horas del manejo antibiótico empieza y aumenta ese riesgo de embolismos sépticos. Posteriormente a esas 48 horas empieza a tener un descenso paulatino ese riesgo de embolismos sépticos, lo que nos permite ya tener una anticoagulación plena en esos pacientes. Sin embargo, pues nuevamente tocaría como individualizar caso a caso, porque si el riesgo es demasiado alto, estamos no es que un paciente que ha tenido multiinfarto cerebral o ha tenido N cantidad de complicaciones embolígenas, pues usted va a decir, fue perra, yo me corro el riesgo, pero le digo a la familia, hermano, vea, él necesita anticoagulación. Usualmente la evidencia hasta el momento aporta sobre las heparinas de bajo peso molecular y sobre warfarina parcialmente, pero sobre DOAX en endocarditis y en ese caso, pues en teoría no hay evidencia que soporte el uso de este tipo de anticoagulantes. Entonces, pues nos quedamos con las heparinas, que es como ese viraje que hacemos a nivel intrahospitalario. Creo que no hay muchas más cosas, así como para mencionar o resaltar de que es importante que ustedes vuelvan o recuerden o refresquen. Si hay alguna duda, por favor, de pronto les abro los micrófonos para poder empezar a resolver. Tengo una pregunta y es, ¿el tiempo de tratamiento es con base al reporte del hemocultivo negativo? Ejemplifique. Por ejemplo, hay algunas veces que dicen, no, que 4 semanas, bueno, depende del tiempo de tratamiento antibiótico, pero para empezar a contar el tiempo, se basa en el hemocultivo que esté negativo o independientemente de eso. Ya. Usted usualmente tiene unos esquemas establecidos. Sin embargo, ellos pueden variar, dependiente más que no solamente de tener negativización de hemocultivos, sino dependiente más del tipo de microorganismos que podamos tener. Y más recordando que algunos de esos pues tienen difícil crecimiento es difícil aislarlos. Por ende, el hecho de que ya lo tengamos aislado una primera vez, asegurar de que va a estar negativos haciendo un hemocultivo control va a ser difícil. Que si cambia de pronto esa posición en los pacientes con, con infecciones por estafilococo aureus, porque en estos sí guiamos nuestra duración de la terapia acorde a la negativización de los hemocultivos. Creo que la respuesta más acorde a esa del esquema, duración del esquema va a ser, depende del el ente microbiológico al cual me estoy enfrentando, voy a tomar la decisión si voy a hacer un esquema alargado, llamémosle así, un esquema clásico, o voy a coger y a cortarlo porque sencillamente, pues ya hice el efecto requerido. El, no tengo como microorganismos especiales o diferentes que se vayan a manejar, o sea, que uno diga, voy a hacerle seguimiento, no, cada 48 horas se le hace el hemocultivo en los pacientes con Staphylococcus aureus hasta que uno empiece a ver hasta que usted ya capte con negativos los hemocultivos, pero en los demás sí son esquemas prolongados. Vale, profe, muchas gracias. Muy amable. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces continuamos con el siguiente tema. Faltan como 14 minutos para acabar esta llamada. No sé si quiero. Entonces, vayan enviando el otro link, por fin. Entonces cierra una vez este, ¿no? Ya envió el otro.